Hoy sábado transcurre la mañana desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, y en gran inquietud nuevamente comparto un espacio más, una transmisión más, el mensaje número 40 en el contexto y marco del canal de YouTube, del programa radial y del podcasting, superando nuestros límites por este servidor, que lo hace por gratitud a la vida y también por gratitud a la dicha, a la felicidad, a los dones, a la prosperidad que me ha permitido experimentar la sabiduría gnóstica crística, más la esperanza de ser libre en Él y para despertar en el amor y estar en el amor. Por eso comparto esta enseñanza, esperando que la audiencia la comprenda a través de la meditación sobre ella, de la comprensión creadora, del discernimiento, de la experimentación. Esta fuente de sabiduría está explicada en todos los principios religiosos de todos los tiempos y se conoce como gnosis o conocimiento verdadero, que ya sí palpita, oculto, latente, en metáforas, en imágenes, en escultura, en espíritu, en conciencia, dentro de la naturaleza y de toda su creación. Es maravillosa, es infinita y es crística, liberadora. En esa amplitud, en esa dirección, en el nombre del Cristo, que en su paz, en su misericordia, penetre en nuestro corazón, en nuestros espíritus, la paz más profunda, para que así nuestra vida sea plena y próspera. Amén. En este mensaje quiero compartir el estado de confusión mental en que nos encontramos. Primeramente, lo que se nos ha enseñado sobre la mente a la luz de la ciencia materialista es totalmente equivocada. La mente en sí, en nosotros, no es una unidad, no es un cuerpo, no es una estructura coordinada inteligentemente, no. Lo que nosotros llamamos mente en nosotros, dentro de nosotros, en sí, a la luz de la ciencia pura, experimental, real, más allá de las teorías y de las convenciones y de las suposiciones en hipótesis, es mentes. Es decir, a la luz de la psicología gnóstica crística, nosotros, en vez de tener una mente, tenemos muchas mentes, porque en sí lo que tenemos es una energía manásica inferior, es decir, una naturaleza electrónica manásica que deviene de los mundos causales o de los mundos conscientivos en un nivel de ser determinado, pero en nosotros es pluralizada, es múltiple, es amorfa, no tiene estructura unitaria como nuestro organismo físico, que es multifuncional, pero tiene una coordinación primero septenaria a través de las glándulas endocrinas, posteriormente triuna a través del sistema nervioso, y estos 10 principios se conjugan e integran a través de la inteligencia directriz que rige la vida en el átomo nous que se encuentra en el corazón tranquilo y que se conecta con las dimensiones superiores del espacio en lo que respecta a la vida fuente. Entonces, nosotros tenemos mentes. Es más, esa mente es múltiple
y amorfa y no tiene coordinación, es porque cada mente está dentro y embotellada en un ego, en un yo, en un agregado psicológico, en lo que los egipcios llamaban un demonio rojo de Set. Por eso sufrimos de infinitas contradicciones, por eso ignoramos que ignoramos, y por eso nuestra conciencia yace en hipnosis, tanto colectiva como individual, en un estado de sopor terrible, haciéndonos vivir inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia, cuyo resultado es nuestra vida actual y la vida actual de este planeta en caos, en agonía. Donde impera es la palabra muerte, donde impera la palabra yo, donde impera el falso profeta, el inicuo y el anticristo. Es decir, el odio, la guerra, etc. Ciertamente así, cada pensamiento nuestro que está en esas mentes proviene de un pensador que es un yo, porque realmente el ser no necesita pensar, porque el ser sí tiene la contemplación de la vida directamente, es decir, tiene una capacidad inherente a la contemplación de la vida en forma directa, sin razonamiento de ningún tipo, que es una parte de él y que se relaciona con la intuición, con los centros emocional y mental superior, y se relaciona con el sentido de percepción de las verdades cósmicas. Por eso, aquel poema maravilloso del hombre y la mujer, que no recuerdo quién es el autor, dice maravillosamente de que pensar es tener en el cerebro una larva. Es lo que puedo recordar, no estoy seguro. Sin embargo, metafóricamente significa lo que estamos explicando. El que piensa es el yo. La conciencia contempla la vida multidimensional en forma directa, sin el proceso razonativo, racional o de las antítesis que presentan las formas mentales a través del intelecto. Entonces no solamente tenemos yoes en la mente, también la tenemos en las emociones, etcétera, pero estamos hablando de la mente. En todo caso, también tenemos en la mente, en su pluralización, formas mentales. Esas formas mentales se relacionan con las percepciones nuestras, sensoriales y extrasensoriales o internas, mucho más allá del mundo tridimensional, y que nos unen con existencias anteriores, y que en su conjunto esas representaciones mentales forman imágenes mentales, efigies mentales, pero también forman una sección de la mente o de la energía manásica que se relaciona con la memoria, con los centros perceptivos, es decir, lo que podríamos llamar el registro de las impresiones que llegan del mundo y que en sí, como no estamos conscientes, las registramos en forma mecánica. En otras palabras, sería el registro de las impresiones mecánicamente en nuestros 5 centros de la máquina orgánica. De allí surgen nuevos yoes. Entonces, la tragedia nuestra no es solamente que tenemos agregados psicológicos que nos tienen la conciencia dormida y nos convierten en unas máquinas humanas, sino que también cada día estamos creando más yoes. Esto es lo grave. En todo caso, continuando con el contenido de la mente, que en nosotros es múltiple porque son mentes, porque no hemos creado para nosotros mismos, para nuestro ser, dijéramos, en forma correcta, un cuerpo mental solar, que ese sí tiene una estructura, una anatomía interna, su fisiopatología, etc. No lo hemos creado. Y se crea es a través del amor, a través de la energía crística y a través de ese factor crístico que se conoce como toma tu cruz en los misterios de la cruz, según Melquisedec, el rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, que es el rector de los misterios del fuego y que nos hace sacerdotes del fuego o sacerdotes de la luz.
Entonces, dentro de esa morformidad y caos mental nuestro, también se encuentran la forma que nosotros hemos convertido esa energía como intelecto. Es decir, nosotros le hemos dado a la mente forma intelecto o intelectual, al centro pensante. No necesariamente la humanidad forma de la mente o de la energía mental intelecto, porque el intelecto lo que hace es hacer complejo lo sencillo y es, dijéramos, el trono, el escabel del anticristo dentro de nosotros y del falso profeta, porque el yo se desarrolla y al desarrollarse lo máximo que puede crear es el intelecto y quiere que lo adoren y quiere sustituir a Dios. Ahí aparece el falso profeta, el inicuo. Entonces vemos que la mente realmente nos esclaviza por el yo, no en sí por la energía manásica, sino por el yo, porque el yo tiene como base, como fundamento, la mente. ¿Qué es necesario comprender? Que también la mente, dentro de los agregados psicológicos, existen los yoes buenos, los yoes malos, con sus pensamientos buenos y sus pensamientos malos. Dijéramos así para que puedan entender. Pero también hay algo interesante. Los yoes no nos dejan comunicarnos en forma, dijéramos, en paz, en armonía, en equilibrio con nuestros semejantes, ni con nosotros mismos. Y entonces nos encontramos en caos todos, a tal punto que nadie se entiende. Es como la Gran Babilonia. Pero lo más interesante es que cuando nosotros estamos en una conversación o en una conferencia, una parte de nuestro yoe está de acuerdo con algunas partes del que expone, del que está en la oración, es decir, el de orador o el que está en la conversación, el que está hablando en ese momento. Otros yoes están en desacuerdo, otros yoes están indiferentes y otros yoes están interpretando a su propio nivel la plática o la conferencia o la conversación. ¿Por qué? Porque la mente solo reconoce lo que conoce. Por eso es que estamos como estamos. Y por eso es que los grandes mártires son asesinados, etc. Esta es la causa. Entonces, ¿cómo nosotros logramos la comunicación idónea? Realmente humanista, realmente en hermandad, realmente de corazón, llena de amor, de bondad, de comprensión, de tolerancia, a través de la conciencia. Si nosotros fuésemos conscientes, lo lograríamos, porque el yo no interferiría ni en sus interpretaciones equivocadas, ni en lo que asume, ni dijéramos en la aprehensión que él pueda tener a través de un cilindro determinado, porque para rematar esta situación como tragedia, hay algunas personas que aparte del yo en todos nosotros, somos, dijéramos, emotivos, otros somos muy intelectuales, otros somos instintivos, otros somos motores instintivos y otros somos, dijéramos, ensoñativos en gran escala. Es decir, existen 7 niveles de personalidades y entonces esto hace más confuso la situación, pero todo eso radica en el yo. Cuando nosotros comprendamos esto y hagamos, dijéramos, en un instante determinado, una reflexión profunda o una autorreflexión evidente del ser dentro de nosotros y percibamos el estado en que nos encontramos en forma sincera, en forma honesta, en auxilio de la divinidad en nosotros, es que podemos dar el primer paso de transformarnos. Ese es el mensaje en esta mañana. Paz inverencial.